Srimad Bhagavad Gita tal como es, capítulo 14, verso 1. Creo que está en la pizarra, palabra por palabra. Bhuya Pravakshami Yanata Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravachananam Jnanamutamam Yagyatva Munaya Sarve Yagyatva Munaya Sarve Param Siddhimito Gataha Param Siddhimito Gataha Shri Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravakshami Jnanam Jnanamuttamam Yagyatva Munaya Sarve Param Siddhimito Gataha Shri Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravakshami Jnanam Jnanamuttamam Yagyatva Munaya Sarve Param Siddhimito Gataha. Dos para leer. Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravakshami Una devota. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Pravakshami Jnanam Jnanamuttanam Jnanam Jnanamuttamam Yagyatva Munaya Sarve Param Siddhimito Shri Bhagavan Uvacha. La Suprema Personalidad de Dios dijo. Param trascendental. Bhuya. De nuevo. Pravakshami. Yo voy a hablar. Jnanam. De todo el conocimiento. Jnanam. Conocimiento. Uttamam. El Supremo. Yat. El cual. Yatva. Conociendo. Munayaha. Los sabios. Sarve. Todo. Param. Trascendental. Siddhim. Perfección. Itaha. De este mundo. Gataha. Alcanzan.
Ahora voy a leer la traducción, después el significado que ambos son hechos por su divina gracia, Srila Prabhupada. La Suprema Personalidad de Dios dijo: te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con lo cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Significado. Desde el 7º capítulo hasta el final del 12º capítulo, Sri Krishna revela en detalle a la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. Ahora, el propio Señor está iluminando más a Arjuna. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. En el 13º capítulo se explicó con lucidez que por el hecho de cultivar humildemente el conocimiento, es posible liberarse del enredo material. También se ha explicado que la entidad viviente está enredada en este mundo material debido al contacto con las modalidades de la naturaleza. Ahora, en este capítulo, la personalidad suprema explica qué son esas modalidades de la naturaleza, cómo actúan, cómo atan y cómo brindan la liberación. El Señor Supremo proclama que el conocimiento que se explica en este capítulo es superior al conocimiento que se ha dado hasta ahora en otros capítulos. Por el hecho de entender este conocimiento, varios sabios eminentes lograron la perfección y se trasladaron al mundo espiritual. El Señor explica ahora de una mejor manera el mismo conocimiento. Este conocimiento es muy superior a los demás procesos de conocimiento que se ha explicado hasta ahora. Y con él muchos han logrado la acción. Se espera que aquel que entienda de ese capítulo logre la perfección. La paz trae esperanza. Por comprender el capítulo 14 como el lugar de la Om Jnana Jnana Shaka Chaksum Vidanyata Shri Bhave Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Shri Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sadhave Gauravani Prachari Nirvishya Shunyavadi Prachadya Vishakari. Bueno, ahora con tantos amigos, amigas, estoy bien aquí de muchos años, incluso hay gente que vino a hacer como Ananda Seva, que está aquí, que es brasileño también, está aquí. Me quedo un poco informal, queriendo hablar, así, charlar con todos, ¿no? Pero ahora es el momento más del día, porque estamos así, para el activo y también el conocimiento cerebral es funciona como una para librarnos eso de nosotros mismos, ¿no? Porque somos nosotros que cultivamos los deseos materiales. Entonces el conocimiento viene para iluminar nuestra inteligencia, iluminar nuestra mente y hacer nuestros deseos integrados en nada. Ese es el concepto. Entonces, este capítulo tiene una Prabhupada explica muy bien la importancia del capítulo. Este es un significado.
puede admirar porque hace con que el lector del Bhagavad Gita, el estudioso del Bhagavad Gita, puede ubicarse en la obra, en toda obra, y comprender si hay un flujo filosófico, que hay eso medio, en todo eso el pensamiento filosófico se está desarrollando. ¿Puedes, por favor, sacar este paso para acá? Gracias. Entonces, este flujo filosófico se desarrolla y es presentado de una manera más simple, otra vez de una manera más compleja, otra vez de una manera especialmente compleja y compleja y completa. Entonces aquí Prabhupada explica eso y es una didáctica muy buena de Prabhupada, porque el lector puede en este momento respirar así como así. Ahora voy a mirar o estudiar todo lo que viene en este capítulo, sabiendo que es un estudio de posgrado de lo que ya sí habló antes. Y también prepararse, quizás hacer una revisión. Y eso que voy a hacer ahora. Una revisión. ¿Por qué este capítulo trae, como el propio Krishna advierte, te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema? O sea, ya presentó antes y ahora va a presentar de nuevo, y lo mejor de todo el conocimiento, así cualifica la sabiduría como el mejor de todo el conocimiento, y va a decir, con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Está diciendo, tú no eres el primero a escuchar, y si lo practicas ese conocimiento, vas a tener el mismo resultado que los sabios de la antigüedad han tenido. Los sabios que han alcanzado el premio para comprender la perfección suprema. ¿Cómo ese verso así evoluciona? Viene el capítulo 13, el verso 13, que es eso. Los votos pueden abrir para traducción en español. El verso 13 es eslabón, es eslabón, eslabón, que hace la conexión del capítulo 13 con el capítulo, y es el verso 22. Va a decir que la entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material, sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ellos se deben a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. El verso nos dice, para que certamente. Entonces, aquellos que están en la que está en Prakriti y que va naturalmente a Bhute Prakriti Jan Gunan, disfrutar de lo que nace de la naturaleza material y que nace en las modalidades y que son tres fuerzas que envuelven. Después va a decir, cada santo, la causa de eso, la asociación con Guna Sangha, la asociación con las tres modalidades de la naturaleza. Y una
vez que uno tiene eso, va a encontrarse con el bien y el mal, el bien y el mal entre las diversas especies de vida. La preocupación para el filósofo es la cuestión del bien y del mal. Y también los teólogos se preocupan con eso, con lo que es bien y lo que es mal, todo. Entonces, aquí, este verso, por su vez, es una evolución del pensamiento. Entonces, aquí, miren que el verso de hoy es las tres naturalezas materiales. Entonces, él anuncia, Krishna anuncia que va a exponer de nuevo la misma sabiduría que ya habló en el verso 22 del capítulo anterior, capítulo 13. Y aquí en el capítulo 13, este verso 22, Prabhupada va a decir en su significado. Este verso es muy importante para lograr una comprensión de cómo las entidades vivientes transmigran de un cuerpo a otro. En el segundo capítulo se explica que la entidad viviente transmigra de un cuerpo a otro tal como uno se cambia de ropa. Entonces mire la evolución. Viene del capítulo 2, verso 13, Dehinosmin yata dehe, verso muy conocido, ¿no? Dehinosmin yata dehe kaumara jauvanam jarat tata dehantara prapti dirastatra namuhyati. En este verso explica que el alma espiritual corporificada pasa de la infancia, la fase llamada Kumara, para la juventud, como todos nosotros estamos, jóvenes, y después a la vejez y la muerte. Entonces, explica eso y completa porque en este verso 2, en el capítulo 2, cuando Krishna está explicando eso, Arjuna está muy perplejo y está confundido. Entonces, él necesita recibir una ayuda específica. Entonces, Krishna concluye el verso 13 del capítulo 2 diciendo, Dirastatra namuhyati. Namuhyati. Un dira no se confunde. Y un dira, quien sabe que el alma espiritual pasa de la infancia a juventud, de la niñez a la juventud y a la vejez y la muerte. Un sabio que conoces no se confunde. Y Arjuna estaba confundido exactamente porque estaba en una guerra y que mucha gente iba a morir. Entonces él estaba muy perplejo con eso. Entonces del verso 13 del capítulo 2 hasta el verso 22 del capítulo 13 hay una evolución, porque Krishna ahora ya no habla directamente para el problema personal de Arjuna, habla de una manera filosófica en el capítulo 3. Va a decir, eso pasa con cualquiera que entre en la naturaleza material, como todos nosotros. Si entramos, salimos del mundo espiritual, entramos en la atmósfera de la naturaleza material, vamos a tener contacto con los gunas, las tres modalidades de la naturaleza. Y así vamos a experimentar que el bien y el mal. Y en esta vida, y por eso vamos a crear reacciones dadas para el próximo nacimiento. Como el verso anterior ha dicho, Yoni Janmasu. Y así, en muchos nacimientos, uno va a encontrar con Sadasat, con el bien y el mal. Y entonces, en esta situación, ahora en el capítulo 14, que es nuestro verso, Krishna va a decir, voy a explicar de nuevo la misma sabiduría. Y quien comprende eso, encuentra con la perfección, ¿no? La perfección suprema.
encuentro con la perfección suprema. No es solamente librarse de moja, de la ilusión, de la confusión de la memoria. No es eso, como en el primer verso, Namuhi a ti. Ahora es, va a encontrar con la perfección suprema. Es un premio mucho más grande. Mucho más grande. La perfección suprema. No es solamente resolver los problemas, los conflictos de la vida actual, de la vida material, pero va a romper definitivamente el ciclo de fuerza física que hace con que uno se ocupe en actividades fruitivas que producen resultados, que producen reacciones. Una acción, una reacción. Una acción, una reacción. La reacción aprimorada por la experiencia adquirida crea una otra reacción y así va como desde la Kumara, la vejez e incluso después de la muerte. Krishna ya habló de eso. Entonces, para Krishna, Arjuna ya pasó del primer año de escuela, ya pasó también por el primer año de la secundaria, ahora está en el primer año de la universidad. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la filosofía de todo que ya hablé antes. Le di un poquito de cariño para que pudiera tolerar su confusión, su problema. Y también ya le expliqué que eso es común, que toda la gente tiene y que viene por el contacto con la naturaleza material, que hace parte del mundo, como a veces nosotros en sabiduría popular decimos, hace parte. No sé si aquí se habla mucho así. En Brasil portugués, cuando algo no está muy bien, alguien dice, faz parte. Hace parte, sería la traducción. O sea, ya esperábamos. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo material. Ese es el concepto filosófico para la expresión en portugués, faz parte. Entonces, bueno, entonces este capítulo va a trabajar con las tres modalidades de la naturaleza. Y aunque Krishna diga aquí que va a explicar y que por explicar en este capítulo los sabios que lo practicaron alcanzaron la perfección suprema, Krishna va a explicar en los capítulos siguientes todo basándose en este concepto de las tres modalidades de naturaleza. Y va a hablar de la fe en las tres modalidades de naturaleza, va a hablar también de las cualidades divinas y demoníacas, y después va a entrar en el capítulo 18, que va a hablar de 7 categorías filosóficas de acuerdo con bondad, pasión e ignorancia, o sea, sattva, rajas y tamas. En el capítulo 18, haciendo una revisión completa ahora del conocimiento. El capítulo 18 tiene esta característica en Bhagavad Gita, que hace una revisión de todo que fue explicado y el método elegido por Krishna para explicar todo que fue presentado por él hasta entonces, hasta el capítulo 17, él presenta con la metodología de las tres modalidades de naturaleza. Entonces va a hablar de renuncia de acuerdo con las tres modalidades, va a hablar de felicidad, de conciencia, de conocimiento, todo de acuerdo con las tres modalidades de naturaleza. Entonces es un verso importante para ganarnos esperanza y también para desarrollarnos el deseo de estudiar en diferentes niveles. Vamos aprimorando nuestro estudio. ¿Aprimorando? ¿A esta palabra? No, perfeccionando. Vamos perfeccionando nuestro conocimiento. Vamos perfeccionando nuestro conocimiento en diferentes niveles más elevados, niveles más científicos. Porque eso es una ciencia espiritual
Quizás los científicos no acepten como ciencia porque la metodología es un poquito diferente de la metodología científica como aprendemos en las universidades y todo. La metodología es diferente, pero como aquí Krishna da su garantía, con la cual, la sabiduría que él va a presentar ahora, con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Es como convencer a alguien a tomar una vacuna. Todos que tomaron la vacuna no desarrollaron esta enfermedad. Entonces, eso es ciencia, porque ya fue hecho, ya hicieron todas las experiencias laboratoriales y ahora pueden entonces tener una vacuna lista para la gente. Entonces, aquí, este es un tema científico espiritual. Y es una ciencia porque si uno practica, va a obtener el resultado apuntado. No es una cosa aleatoria. No es una cosa aleatoria que experimente. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pues puede experimentar, vamos a ver lo que pasa. No, no es eso. Es si practicas, vas a obtener este resultado. Aquí es si practica esta sabiduría, vas a alcanzar lo mismo que los sabios anteriores han alcanzado. ¿Y que alcanzaron ellos? Alcanzaron la perfección suprema. Entonces eso es el tema y es un entusiasmo para leernos y guardarnos algunos minutos del día para estudiar. Prabhupada dijo 2 horas y para estudiar por día, 2 horas para estudiar, 2 horas para cantar japa. Y ya se van 4, 6 para dormir, ya se van 10. Entonces, así, después para trabajar y comer rapidito, y entonces trabajar para producir lo que sea. Bueno, entonces este es el tema. Muchas gracias por la atención de ustedes. Es un tema muy interesante, las 3 modalidades de naturaleza material. Y si tiene alguna pregunta o comentario. Tenemos un micrófono que se escucha muy bien. Okay, el micrófono del oyente. Hare Krishna Maharaj, muchas gracias por su clase muy bonita. Mi pregunta es, en el verso habla de Munayo, de los Muni, los sabios. Y en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, Krishna habla sobre la fe en las 3 modalidades. Los munis generalmente están en modalidad de la bondad. Nosotros generalmente en esta época, la mayoría estamos en modalidad de la ignorancia y la pasión. Krishna promete Param Siddhim, esa perfección para los munis, pero ¿qué hay de nosotros que estamos en modalidad de la ignorancia que no logramos llegar a ese nivel? ¿Qué esperanza tenemos? Muy bueno. La esperanza dada por Chaitanya Mahaprabhu. Estamos en la era de Kali y Krishna vino, sabía que iban a hacer esta pregunta. Entonces, Krishna vino como Chaitanya y dijo, vamos a cantar Hare Krishna. Vamos a cantar, aplicar toda nuestra energía para cantar Hare Krishna. Y este es el Maha Mantra, el mantra más grande que hay y que puede dar los resultados de todos los otros mantras específicos para diferentes áreas de la cultura humana. Este mantra trasciende toda la cultura humana y llega en el punto más íntimo de la identidad de uno. Tenemos muchas identidades sociales, así, ¿no? Pero la identidad más pura, más íntima de nuestra individualidad es alma espiritual. Entonces, eso va a despertar y tocar y atingir
este alma espiritual y purificar el alma espiritual. El Mahamantra hace eso. Y por eso purifica y ocupamos nuestra mente, hacemos varios ejercicios también para mantener el enfoque así y así desarrollamos atención, concentración, meditación y samadhi. Es como el proceso de Ashtanga Yoga, que uno va a practicar con determinación las prácticas correctas regularmente y en dado momento él obtiene el resultado adecuado, que es la meditación y la trascendencia. Entonces, así, con Chaitanya Mahaprabhu, y él nos regaló el Mahamantra como la herramienta para arreglarnos todo lo que está errado en este mundo. Amén. ¿Hay alguien antes aquí? Sí, sí. Ah, no. Hay aquí. Después, por favor. Una pregunta. El texto dice que a través de la especulación filosófica se puede, ¿cierto? Yo quería elegir ese texto por eso. Bueno, y olvidé de hablar. A través de la especulación filosófica. Eso quiere decir que este capítulo 14, yo necesito primero memorizar, por ejemplo, cuáles son las características de la bondad, cuáles son las características de la pasión, cuáles son las características de la ignorancia, y hacer un autoanálisis de mi propia mente. A través de ese conocimiento, si yo conozco, o si yo veo una persona o veo una situación, voy a decir aquí hay un 30% de pasión, un 20% de eso. ¿Es así? ¿A eso se refiere? La especulación filosófica, como Prabhupada explica, es sí un análisis de lo que es material, de lo que es espiritual, okay. Y ahora con una metodología. La metodología es lo que está en sattva, en rajas y en tamas. Okay. Entonces, esa es la metodología. Puede aplicar esta metodología. ¿Cómo aprendemos en la escuela, en la universidad? Las universidades públicas, en el primer año de curso, ya dan metodología de la investigación. En portugués, pesquisa, ¿no? Metodología de la investigación. Para uno de 18 años, terrible. ¿Sí? Ni un le gusta, a ninguno de ellos le gusta esta disciplina. Pero después va a volver para estudiar esta misma disciplina, porque no aprendió nada, solo aprendió para pasar, pero después vuelve para estudiar. Bueno, entonces, aquí es dada la metodología. Hay que estudiar de acuerdo con las 3 modalidades. Eso es especulación filosófica. Hay una otra especulación que los devotos más antiguos conocen muy bien, porque en su entrenamiento como devoto escucharon mucho el comandante o el presidente decir, no especule. Pero aquí Prabhupada está diciendo, puede especular filosóficamente. La otra especulación que no es recomendable es la especulación mental, que va a responder solamente una pregunta, que es ¿por qué? La especulación mental solo responde ¿por qué? Todo es ¿por qué? Como el niño de 3 años que deja a su padre, madre, abuela, todos locos, porque todo es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sol no cae? ¿Por qué el sol no viene en la noche? ¿Por qué la luna? ¿Quién estás agarrando? Manteniendo la luna en el cielo. Los niños hacen especulación mental para ejercitar su poder de pensamiento. Pero así, la especulación filosófica debe de responder por qué, cómo, para qué, dónde, todo. Hay que responder todo. Entonces, la especulación filosófica es recomendable para estudiar un tema de teología, de filosofía, del conocimiento trascendental para traer
las respuestas adecuadas para que podamos practicarlo, porque es muy práctico también. Así. Muito boa tarde, bem-vindo no Chile. Eu gosto muito de falar português e muito boa oportunidade de falar com você. Necesitamos um tradutor? Não. Português e espanhol. A minha consulta é a seguinte: o que acontece com a pessoa que fez muitos grandes pecados no passado, né? Fez o quê? Mas fez muitos grandes pecados no passado, né? Mas ele se arrepende e se volta de volta. E ao final da sua vida morre como um devoto. Então, ele pode lograr a liberação no mundo espiritual, vou falar em espanhol. Lo que yo le pregunté a él es acerca si la persona que cometió grandes pecados en el pasado, si a la mitad de su vida logra arrepentirse, si le considera como un devoto de creyente en Dios, su propia personalidad de Dios, si esta persona puede lograr la liberación o no. Muito obrigado e um prazer conhecer você. De nada, prazer, Bill. Bueno, esta pregunta es respondida por Krishna en Bhagavad Gita. Hay muchas respuestas para eso. Se dice que cuando alguien que practicó el servicio devocional, practicó yoga, etc., no murió sin completar su etapa, entonces, si practicó por poco tiempo, él es promovido a los planetas celestiales, y ahí en los planetas celestiales disfruta de los alivios de la vida material que nosotros aquí tanto sufrimos, como estudiar matemática, ¿no? Aprender aritmética cuando somos niños, y después física y química y no sé qué, y todo eso. Entonces él va a disfrutar porque todo el conocimiento práctico y laboral para él viene para él muy fácilmente en los planetas celestiales. Pero después vuelve y nace en un ambiente adecuado. Que por mucho tiempo no más planetas celestiales. Nace en vida en una familia próspera que pueda darle todo respaldo, puede darle apoyo para su desarrollo espiritual. ¿Comprende? Y también en otro pasaje de Bhagavad Gita, Krishna va a decir que lo que va a definir el éxito o el próximo nivel de existencia de uno es la conciencia con la cual él esté en la hora de la muerte. Este es el punto más específico. Eu estou entendendo. Então, o nível da consciência, na hora da morte, ele pode lograr a liberação. Sí. Si él vivió mucho como devoto y tal, lo que sea, él va a ser protegido por Krishna para en la hora de la muerte pasar alguna cosa. Así. Obrigado por sua resposta. Y así, eso es muy... Tenemos varios casos de devotos así que tuvieron la oportunidad de en la hora de la muerte escuchar y acerca de Krishna y volverse así con buena conciencia de Krishna para que todos pudieran, quien estaba con ellos, pudieran ver. Así tenemos muchos casos. Krishna hace los arreglos y también su práctica puede llegar en la hora de la muerte y pensar, ¿cómo? También el Srimad Bhagavatam va a presentar el caso de Ajamila. Gracias. Ajamila era un brahmana y en dado momento se involucró con la vida material mucho. Y cuando llegó y puso los nombres de sus hijos, y el más joven puso el nombre de Narayan, que es el nombre de Krishna. Y en la hora de la muerte, sin pensar mucho, llamó Narayan, Narayan. Y Narayan, este nombre tuvo una repercusión energética muy superior, muy trascendental, y activó el departamento de los enviados de Vishnu para traer, conoce muy bien esa historia, ¿no?
que vino para sacarlo de la situación en que estaba, porque se había olvidado, pero llamó por su hijo y fue beneficiado por el nombre. Entonces, podemos desarrollar nuestras actividades rutineras, diarias, cotidianas, podemos desarrollar así con fe, confianza que Krishna va a protegernos, porque Él mismo nos dice eso, que no debemos temer. Masuchaha, en capítulo 18, Él va a decir eso, que debemos abrigarnos en Él. Sarva dharman parityajat mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo mokshaishami. Y después Masuchaha. Entonces Krishna nos va a proteger si nosotros practicamos con un grado de conciencia y buena voluntad. Muchísimas gracias por la atención. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos tiempo para más preguntas también. Sí. Tenemos tiempo. Bueno. Ahora sí, espérenme. Y el micrófono está ahí. Pasando, persona a persona. Jai Maharaj, gracias por venir. Una pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre fanatismo religioso de una persona y que otra persona trate ese esfuerzo por las prácticas espirituales? La segunda parte, ¿qué es fanatismo religioso? ¿Qué es el comportamiento de un fanático religioso? ¿Cuál es la diferencia con aquella persona que quiere practicar la vida espiritual se esfuerza en forma seria por practicar? Bueno, en términos de filosofía y teología, fanatismo religioso es la incapacidad de mantener el diálogo con otros religiosos de otras denominaciones. Eso sería un concepto para se comprender fanatismo religioso. Y eso crea una situación difícil en una sociedad multidiversificada como es nuestra sociedad, con una diversidad muy grande incluso de fe, ¿no? Tenemos diferentes denominaciones religiosas. Y la etapa de fanatismo que un religioso pasa es una etapa increíble, súper agradable para él y no agradable para los otros. Porque él piensa que sabe todo, que es muy desarrollado en todo, muy avanzado espiritualmente y está muy feliz con eso. Tiene entusiasmo para todo, para acordar, despertar temprano, hacer todo lo que tiene que hacer. Esa es una etapa que tiene cura, ¿correcto? Menos mal. Tiene cura. Va a pasar. Sin duda va a pasar. Si él sigue, estudia, escucha a los otros, desarrolla un poquito de relación de amistad con uno con otro, y así va a hacer muchas críticas y va a escuchar también, en cuenta de las críticas. Eso va a pasar y él va un día madurar materialmente y madurar filosóficamente, y entonces va a pasar por esta etapa. Es una etapa casi así obligatoria en un camino, especialmente para aquellos que son convertidos, que se convierten en una fe diferente de sus padres. ¿Comprende? Que fueron convertidos cuando eran adultos por una fe que no era la fe de su educación. Eso es una fase casi que obligatoria para
todos nosotros pasamos por lo menos un poquito por eso. No todos, porque hay muchos hijos de devotos aquí y a veces ellos fueron criados con más metodología científica de la fe, y eso es mejor. Pero nosotros, para salvarnos de las tentaciones, a veces desarrollamos un poco de fanatismo. ¿Qué hacemos? Ahí tengo una pregunta más. Sí, en el capítulo 18, la conclusión de todo el Bhagavad Gita. El Señor Krishna dice: abandona todos los principios religiosos y ríndete a mí. Eso a veces lo confunde a uno, porque por una parte Krishna viene para restablecer principios religiosos, y cuando él dice abandona todos los principios religiosos, a veces uno puede confundirse. Entonces mi pregunta es que usted por favor nos explicara qué principio religioso Krishna dice que por favor abandona eso. Krishna utiliza la palabra en sánscrito dharma. Y la palabra en sánscrito dharma tiene un significado diferente de religión o principios religiosos, como estás ahora traduciendo dharma. Dharma es la ocupación original de uno. Y los dharmas, que en el plural, eso quiere decir los dharmas materiales y los dharmas que son producidos por fe aplicada en la cultura regional, que no es universal. Entonces son dharmas temporales. No es el dharma, Sanatana Dharma, el dharma de uno, de que como Krishnera Swarupa Haya, Jivera Swarupa Haya Krishnera Nityadas. Ese Nityadas, ese dharma de Nityadas, no es eso. Al contrario, Krishna en el verso Sarvadharman Parityaja está diciendo abandona todos los dharmas, pero comprenda que es una jiva, y como una jiva debes de asociarse conmigo como un Nityadas, eternamente un sirviente. ¿Comprende? Entonces este es el dharma que Krishna, los dharmas que Krishna pide para abandonar, y el dharma original que Krishna pide para que él se establezca en el dharma original, sirviendo a Krishna. Sí, Maharaj, porque dentro de los Vedas, por ejemplo, están los libros y la enseñanza de Manu, que son códigos morales, y también están los libros y la enseñanza de Parasara Muni, que también a eso se refiere, a ese tipo de dharmas. Manu Samhita es una literatura de género Karma Kandiya. El género literario de Manu Samhita es Karma Kanda. Nosotros somos bhaktas. Aunque sea una literatura, nuestra literatura es Upasana Kanda, de género de Bhakti Kanda. Son libros como Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Son que prescriben la devoción. Manu Samhita prescribe los códigos morales para vivir mejor en este mundo, para mejorar la calidad de vida en este mundo. ¿Calidad o cualidad? Calidad de vida en este mundo. Esa es Manu Samhita. Es una literatura védica que no podemos blasfemar. ¿Se acuerdan del cuarta ofensa del Padma Purana? Blasfemar la literatura védica y la literatura que apoya la versión védica. Entonces, no podemos blasfemar el Manu Samhita, pero sabemos que el Manu Samhita es para organización de la sociedad, no es para organización interna de nuestra experiencia como jiva, como alma, sierva de Krishna.
¿Comprende? Eso vamos a encontrar en las literaturas de género Bhakti Kanda. ¿Ok? Gracias. Quería hacer una consulta que pregunta si usted ha visto a Sadhguru y qué opina de él. No he visto, él está muy popular hoy en día y no conozco así nada, nunca estudié nada muy serio acerca de eso. Ya escuché muchas cosas que son también de la literatura védica para ayudar a uno a mejorar su calidad de vida y todo más. Gracias. Madre Ananda es doctora en educación y es una devota muy antigua y vivió en Nova Gokula muchos años con nosotros, nos ayudó en nuestras escuelas, tanto de Nova Gokula como de Brajadama, y ahora está aquí haciendo sus investigaciones en la universidad y nos encontramos. Nos encontramos. Já, reverências, então. É um prazer enorme ouvi-lo agora e perguntar se, com este conhecimento, verso 1 del 14, se podemos fazer alguma relação com Rajavidya, com o 10, que podemos pensar? Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamuttamam Pratyaksha Bhagavan Dharmyam Susukam Kartumani. Este verso va a describir el conocimiento trascendental. Vishwanatha Chakravarti explica que este capítulo 9, él es el verso 2 del capítulo 9 de Bhagavad Gita. Vishwanatha Chakravarti explica que para el capítulo 9, aunque sea llamado el capítulo sea Raja Guhyam, el rey de conocimiento trascendental, debe-se comprender que ya se habla de Bhakti. Entonces ya es Bhakti mismo, de acuerdo con Vishwanatha Chakravarti. Y este verso, todo verso que hable de conocimiento trascendental y está conectado aquí con eso. Pero la evolución del flujo filosófico que viene de esta sabiduría ahora es que va a revelar no solamente las glorias del conocimiento trascendental, pero la metodología para practicar el conocimiento trascendental. Imaginen ustedes, nós estamos ahora compreendendo que Prakriti, la naturaleza material, se presenta para nosotros en tres modalidades que se combinan, que se mezclan. Y ese es el gran peligro. Porque bondad, pasión e ignorancia. Entonces, tenemos ahora Prakriti y tenemos ahora la metodología que viene del conocimiento trascendental. Practique Bhakti. Escuchar, cantar, adorar, servir de diferentes niveles. Entonces, ahora ya tenemos eso. Entonces, si practicamos el servicio devocional en contacto con las tres modalidades de la naturaleza, vamos a buscar Sattva Guna, la modalidad de la bondad. ¿Cuál es el gran peligro de la modalidad de la bondad? Como Prabhupada explica, el gran peligro es quedarse orgulloso, que soy muy culto, conozco mucho, soy el mejor, el más avanzado, porque tengo mucho conocimiento, porque no me involucro con las cosas del mundo mundano, no me involucro con eso. Entonces, ese es el gran peligro de Sattva Guna. Pero, ¿y cuál es la gran ventaja de Sattva Guna? Que nos acerca del pensamiento filosófico y nos lleva a pensar en Krishna. Y nos lleva a qué? Nos lleva a especulación filosófica. La modalidad de la bondad nos lleva a la especulación filosófica, que es tan importante para comprendernos. Tenemos que utilizar nuestra inteligencia para librarnos del fanatismo religioso, con conocimiento, a medida que
Cuando vamos adquiriendo conocimiento, vamos trabajando con la fe ciega y vamos haciendo nuestra fe recuperar la visión. Y es muy bueno. Es una experiencia muy buena. Llegamos a un minuto. Un minuto, medio para pregunta, medio para respuesta. Eso dice el Bhagavad Gita que la filosofía está al mismo nivel, quien ve las cosas como son. Sankhya, ¿no? Sankhya, el conocimiento que define lo que es material de lo que es espiritual. Eso, porque uno es responsable y sabe que eso es material, que material es perecible y que eso es espiritual es eterno, va a quedarse con lo eterno, ¿no? Muchísimas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Elena.